Bueno, seguimos, segundo video. Recuerden que estamos en esta unidad para discutir el problema de la relación entre acción y sistema o acción y estructura, ¿sí? Y que vamos a meternos en particular en la clase de hoy con una propuesta que es un libro que se llama La construcción social de la realidad, que es un libro que apareció por primera vez en el año 66, fue publicado en inglés por primera vez. Este es un libro, a ver, acá lo tengo, miren. Esta es mi edición, un poco castigada por el tiempo. Si se ve acá, me la compré en el año 88. Era un estudiante justamente de sociología y justamente estaba cursando sociología sistemática. Bueno, eh, les decía que este es un libro que se ha convertido entre tanto en un pequeño clásico. Es un libro muy usado en todas las carreras de sociales y humanas, obviamente en sociología, y es un libro que tiene un mérito, a mi gusto, este, incomparable en este sentido. Es un libro que trabaja cuestiones muy complicadas con un vocabulario y con un razonamiento extremadamente sencillo. Van a ver que ustedes cuando le entiendan la lógica van a darse cuenta de que eh, se trata justamente de eso. Vieron que hay veces donde hay gente que dice muchas estupideces de una manera muy rebuscada y que tiene toda la pretensión de ser algo importante y elaborado y serio, y en realidad son tonterías. Bueno, algo inverso es lo que pasa con este pequeño libro. Como ven, es un libro finito, ¿sí? Son poquitas páginas, 200 y pocas páginas, y donde hay condensadas un montón de preguntas súper importantes y además muy pertinentes para las preguntas que nos interesan en la unidad 3 de la materia. Voy a arrancar compartiéndoles una pantalla o un PowerPoint, en realidad, acá está. Bueno, ahí están sentados Thomas Luckmann y Peter Berger. Ahora después les voy a decir algunas cosas sobre ellos. Estas son las distintas ediciones que ha tenido en castellano el libro. Como ven, la del medio, la más vieja, es la primera, la sacó la editorial Amorrorte, una editorial muy importante dentro del campo de habla hispana, y es una editorial de Argentina. Las otras dos amarillas que están a los costados de la del medio también son ediciones viejas. La última es la que está a la izquierda, la más reciente. Bueno, decía que es un libro pequeño, que es un libro potente, que es un libro muy lúcido, que se ha convertido casi en un clásico. Eh, no sé si recuerdan en el texto del Amo de Spinoza, que está en la unidad 1 del programa, se habla de una encuesta que se hizo en un congreso de sociología, un congreso mundial de sociología en el año 98. Bueno, ese es uno de los libros. Se hizo una encuesta, se le preguntaba a la gente que asistió a ese congreso cuál había sido los libros que los habían marcado en su trabajo como sociólogos, y bueno, este libro, La construcción social de la realidad, apareció en quinto lugar, después de Economía y Sociedad de Weber, La imaginación sociológica de Mills, Teoría y estructuras sociales de Merton y La ética protestante otra vez de Weber. Y después viene este. Este, bueno, a mí, además de lo que les dije, de que este es un libro que condensa cuestiones muy complicadas con un vocabulario muy sencillo, y por lo cual rápidamente uno tiende a simpatizar con un libro así, lo que me parece importante es que estos autores recogen buena parte del legado clásico de la sociología y de la filosofía social de finales del siglo XX, de finales del siglo XIX, perdón, y sobre todo de comienzos del siglo XX. Ya cuando después despliegue el desarrollo del argumento, van a ver en qué medida Berger y Luhmann recogen a un buen paquete de clásicos de la sociología y de la filosofía social.
Pero otra cosa que me parece muy importante es que Berger y Luhmann en este libro anticipan buena parte de los debates que, sobre todo a partir de los años 80, van a volverse recurrentes en la discusión teórico-sociológica, los debates micro-macro, acción-estructura, objetivismo, subjetivismo, todas esas cosas que ustedes conocen en parte porque vieron algo en Socio 2, por ejemplo, Giddens, por ejemplo, Bourdieu. Bueno, digo, todas esas cosas que aparecieron en los años 80 como una gran novedad, Berger y Luhmann las anticipan de una manera muy clara 20 años antes. Justamente en un momento en el que empezaba a entrar en decadencia la hegemonía del parsonismo y empezaban a aparecer de una manera muy fuerte críticas desde todos lados a ese parsonismo, ¿no? Pero digo, esta pregunta acerca de los límites de un objetivismo extremo o de los límites de un subjetivismo extremo, los límites, las limitaciones teóricas, conceptuales, también metodológicas, bueno, aparecen muy claramente anticipadas en este pequeño clásico de Peter Berger y de Thomas Luhmann. Cuando les decía esto de la encuesta que se había realizado en el Congreso de Sociología de la ISA en el año 98, tengan en cuenta que a esos congresos va gente de todo el mundo. Y miren esto, estas son las traducciones, algunas de las traducciones, porque hay traducciones a más idiomas, que ha recibido la construcción social de la realidad. No estoy seguro, en realidad no puse las últimas ediciones en todos los casos, puse simplemente las que me resultaron, las que encontré y las que me resultaron más vistosas las tapas. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, tenemos en inglés, en alemán, en francés, en italiano, en chino, y ya en la de abajo tenemos en árabe, en japonés, en griego, en portugués y en ruso. No metí más porque no me queda más espacio, pero bueno. Voy a decir ahora un par de cosas acerca de los autores, acerca de Peter Berger y Thomas Luhmann. Son dos, los dos murieron ya. Ahora no me acuerdo exacto las fechas de muerte de los dos, pero los dos murieron. Berger había nacido en Viena en 1929 y Luhmann en Eslovenia, en alguna ciudad en Eslovenia en el año 27. A ver, los dos son, ¿cómo decirlo?, hijos del resto de los restos que quedaron del Imperio Austrohúngaro. Berger emigró joven a Estados Unidos a los 17 años, o sea, apenas terminada la Segunda Guerra, 1946. Se doctoró en sociología en un lugar muy importante de la Academia Norteamericana, que es la New School for Social Research. La New School es una institución en la cual desembarcaron muchos emigrados europeos en los años del nazismo y fue un lugar muy importante para las ciencias sociales. Uno de los que desembarcó ahí fue Alfred Schutz, que podríamos decir que es el padre de estos dos autores, ¿no? Es el padre intelectual de estos dos autores. Bueno, Berger enseñó ahí en la New School muchos años, y la mayor parte de su carrera académica transcurrió en Estados Unidos, con un breve interregno en Alemania. Y Luhmann, a diferencia de Berger, que emigró muy joven, Luhmann la carrera de grado en sociología la hizo en las universidades de Viena y de Innsbruck. También se trasladó a USA, a Estados Unidos, como su amigo Berger. También se doctoró en la New School for Social Research. Luhmann fue más directamente asistente de Schutz. Cuando se murió Schutz, Luhmann quedó a cargo de la publicación de la obra póstuma de Schutz, que apareció entre los años 70 y 80 en unos libros que también publicó Amo Rorty, que se llama Las estructuras del mundo de la vida. Bueno, a diferencia de Berger, que se quedó en Estados Unidos, Luhmann regresó a Europa y trabajó primero
en la Universidad de Frankfurt y después en la Universidad de Konstanz, las dos en Alemania. Bueno, estos dos personajes, Berger y Luhmann, que siempre aparecen mencionados juntos, se conocieron en la New School, cursaron con personajes como Karl Löwit, que les enseñó Marx, con Karl Mayer, que les enseñó Weber, Albert Solomon, que les enseñó Durkheim, y por supuesto Schutz, que como les digo, un padre intelectual para ellos, y un poco en estas personas que les fui nombrando, Weber, Durkheim, Marx, Schutz, ahí están las influencias intelectuales que luego voy a desplegar con más detalle cuando arranque con el argumento del libro. Bueno, estos autores publicaron este gran libro juntos, después tienen otro segundo libro, que es un libro que se publicó a mediados de los 90 en castellano, no me acuerdo la fecha en el original en inglés, es un libro que se llama Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido. Bueno, y además de estos dos libros, o sea, La construcción social de la realidad, que es el que vamos a tratar hoy, y Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido, después tienen tres artículos sobre temas de sociología de la religión, que es un tema del que se ocuparon los dos. Bueno, y hace poco leí un reportaje donde Luhmann dice que conceptualmente no hay nada decisivo o nada importante que haya cambiado desde que ellos escribieron La construcción social de la realidad y la publicaron a mediados de los años 60. Bueno, les voy a comentar ahora algunas cosas generales del libro. El libro tiene, como les digo, 200 y pocas páginas. Tiene ese mérito, lo vuelvo a insistir porque me parece que es fundamental eso. Dice cosas muy complicadas con un vocabulario, con palabras y con argumentos muy sencillos. Bueno, la estructura del libro, si ustedes tienen acceso a él, este es uno de esos libros, yo diría, si ustedes me preguntaran, bueno, me estoy armando lentamente, pese a que ahora ya han pasado de moda los libros en papel, pero si ustedes me preguntaran qué libros en papel serían insustituibles en una pequeña biblioteca personal, y bueno, yo diría que este es uno. Como ven, no estoy ocultando mi simpatía por este libro. Bueno, si agarran el libro, yo les decía esto, si agarran el libro y miran el índice, como lo yo estoy haciendo yo ahora, ahí van a ver rápidamente la estructura del libro, ¿no? Bueno, el libro arranca con un prefacio, donde presentan lo que se hace en los prefacios, agradecimientos, ironías. Le dedican el libro a sus esposas, ambas sociólogas. Bueno, después sigue, y yo le voy a poner un poco de énfasis en esto porque no está en las páginas que hemos seleccionado para que ustedes lean, por eso voy a poner un poquito de énfasis en eso. Una introducción que es muy jugosa, conceptualmente hablando, y ahí donde lanzan, digamos así, las tesis fundamentales del libro, por ejemplo, donde dicen la realidad se construye socialmente, la sociología del conocimiento tiene que estudiar los procesos a través de los cuales esto ocurre. Después especifican qué entienden ellos por sociología del conocimiento. Este es un libro que tiene por subtítulo Tratado de Sociología del Conocimiento. Hacen una distinción entre la propia concepción de sociología del conocimiento y la de otros autores clásicos de la subdisciplina, como Scheller, como Mannheim. Y bueno, y después reconocen las deudas intelectuales que ellos tienen con autores como los que les mencioné antes, Marx, Durkheim, Weber, George Mead, Schutz, obviamente, Plessner. Bueno, ya después les voy a comentar más puntualmente. Y hay una cosa que me parece muy curiosa dentro de esta introducción. Este libro podría ser considerado como un exponente clarísimo de la revuelta antipersoniana de los años 60. Sin embargo, los autores no dejan de meter ahí en
en el medio de la introducción una larga cita de Parsons que está sacada de la estructura de la acción social, y después dicen que, bueno, pese a que para ellos las teorías de Parsons les deparan ciertas dudas o serias dudas, algo así dice, serias dudas, comparten con Parsons la intención de realizar un razonamiento teórico sistemático. Y esto es lo que sin duda hacen, ¿no? Un razonamiento teórico sistemático. Bueno, y esta introducción se cierra, si tienen acceso al libro, página 35, haciendo una referencia a dos de las consignas más famosas e influyentes de la historia de la sociología, y que ustedes seguramente las conocen. Una es la famosa de Durkheim, que dice que hay que considerar a los hechos sociales como cosas, y de esa frase les pediría que subrayen la palabra cosas. Y hay otra, que es de Weber, que es de Economía y Sociedad, que dice que el objeto de conocimiento de la sociología es el sentido subjetivo de la acción. Y ahí les pediría que subrayen la palabra subjetivo. O sea, de la frase de Durkheim subrayen cosas, y de la frase de Weber subrayen subjetivo, la palabra subjetivo. Mi pregunta a ustedes ahora sería, bueno, ¿a ustedes se les ocurren dos definiciones más aparentemente o a primera vista, más contrapuestas de lo que pueden llegar a ser objetos primarios de la sociología? Una dice que hay que estudiar cosas, la otra dice que hay que estudiar sentido subjetivo. Bueno, Berger y Luhmann dicen, momento, estas afirmaciones no se contradicen. Tanto Durkheim como Weber sabían muy bien que la sociedad, en efecto, tiene una facticidad objetiva, o sea, tiene algo de coseidad, y Durkheim y Weber saben que la actividad humana es una en la cual los individuos expresan su sentido subjetivo. Durkheim no desconocía el planteo de Weber, no tanto en términos directos o personales, porque Durkheim y Weber no tuvieron mucho cruce personal entre ellos, pero no era ajeno al pensamiento de Durkheim este planteamiento de Weber, ni tampoco a la inversa. Lo que pasa es que se trata de cuestiones de énfasis, y sobre todo, y este es el punto que subrayan Berger y Luhmann, y este es el punto que a mí me parece que se convierte en tremendamente precursor de debate que la teoría sociológica iba a desarrollar mucho tiempo después, dicen que la sociedad tiene un carácter dual, es decir, que posee al mismo tiempo facticidad objetiva y que al mismo tiempo expresa significados subjetivos. Se trata en este caso de estas consignas famosas de la historia de la sociología de Durkheim y de Weber, que pusieron sus énfasis de manera diferente, digamos. Durkheim lo colocó como foco de su análisis, la coseidad del hecho social, y Weber la subjetividad del actor social. Y así entonces cierran Berger y Luhmann esta introducción a su libro diciendo lo que para ellos es la pregunta fundamental de la teoría sociológica. Esto es, y anótensela porque no está justamente en las páginas que tienen seleccionadas. La pregunta es, ¿cómo es posible que los significados subjetivos se vuelvan facticidades objetivas? O dicho de otro modo, ¿cómo es posible que la acción humana, esto que en alemán se llama Handeln, produzca un mundo de cosas o choses en francés? Responder entonces estas preguntas, que resuenan fuertemente de un lado y del otro del río Rin, del lado alemán y del lado francés del río Rin, pero también de un lado y del otro del océano Atlántico, esta es la tarea que van a asumir Berger y Luhmann en su propuesta renovadora de la sociología del conocimiento. Bueno, a esta introducción en el libro le sigue un capítulo, que es el capítulo 1, y que, bueno, ellos presentan ahí lo que ellos caracterizan como los prolegómenos filosóficos de raíz fenomenológica para la argumentación central del libro, y que es la más jugosa sociológicamente hablando, y que va a tener lugar en los capítulos 2 y 3, y que ahí sí ya entramos
específicamente en las partes o en las páginas, en los pedazos de los capítulos que nosotros seleccionamos para ustedes como bibliografía de esta materia. Volviendo un poco a los contenidos de este capítulo 1, de los prolegómenos filosóficos, les voy a decir algunas cosas muy generales, pero no voy a avanzar con mucho detalle. Solamente decirles que el común maestro de estos dos autores, que es Alfred Schutz, sobrevuela absolutamente todo lo que dicen en este capítulo, y ellos lo reconocen, ponen todas las notas al pie que corresponden para reconocer esa deuda intelectual, y ahí, bueno, subrayo algunos puntos, pero bueno, ahí aparece enfatizado el tema del carácter intencional de toda conciencia, la existencia de múltiples realidades o esferas de realidad, la centralidad de la vida cotidiana como suprema realidad, el papel del lenguaje, bueno, un montón de cosas de raíz fenomenológica están jugando fuerte en la sociología de Berger y Luhmann. Pero bueno, corto por el momento acá y seguimos en un ratito con el tercer video, ahí ya entramos propiamente en el argumento sociológico, o sea, en los capítulos, en el análisis de los capítulos 2 y 3. Hasta luego.